Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos. No sabemos exactamente, como siempre decimos, cuándo os estaréis escuchando, pero lo que deseamos es que estéis todos bien. Hoy desde España, desde Sabadell, desde Cataluña, nuestro querido amigo Albert Prat, el incombustible Sabadell. ¿Qué tal, Albert? Hola, muy bien, amigo mío Artur y amigo Jorge. Pues encantado de estar nuevamente en tu programa, Misterios Universales. Y desde Reno, en Nevada, Jorge Daniel Vivas Grioriadis. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Muy buen día para ustedes o buenas tardes y para toda la gente que nos escucha. Oye, para los que nos escuchan en iVoox, me gustaría que pudierais ver a Jorge hoy. Está guapísimo aquí con un traje, corbata. Bueno, me mandó un mensaje avisándome, pero yo no lo vi. Y hoy está, vamos, increíble, ¿eh? Jorge, la próxima vez yo me pongo corbata también, ¿eh? Ok, Nada, no hay problema. bromas aparte, bromas Sí, aparte. Cuando cae la noche, llegan las criaturas de las tinieblas, las criaturas de la noche. Y algunas de ellas son vampiros y otras criaturas muy conocidas. Hoy vamos a hablar de alguien que fue un vampiro. Este tema lo propuso Albert. Albert, ¿de quién vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de Vlad Tepes. Bueno, el nombre real sería Vlad Draculea y Vlad Tepes sería el sobrenombre, ¿no? Vlad Tepes significa en antiguo rumano Vlad el empalador. Y bueno, fue todo un personaje del medievo europeo que sembró el terror por no solamente su país, sino los países fronterizos. Y nunca, mejor dicho, sembró el terror porque además lo sembró con estacas, ¿no? Luego lo veremos en más detalle. Jorge, ¿tú cuando oyes este nombre, Vlad 2, Vlad Tepes, qué sientes? bueno, el conocer la historia de quién fue Vlad Tepes, Vlad Draculea o Vlad III, porque el padre era Vlad II, Ujú. desde el punto de vista histórico me informo de que fue un príncipe de Valaquia, ubicación, digamos, actualmente el sur de Rumania, la zona de Transilvania. Un príncipe, pero que uno al principio no conoce mucho la historia, pero que tiene relación con el Drácula literario de mucho tiempo después. Desde luego, podríamos decir que la obra más conocida es la de Bram Stoker, ¿no? Y de hecho, Bram Stoker se inspiró en este personaje para desarrollar ese libro, que por cierto, un libro magistral. Desde luego, también la película de Bram Stoker, que se inspira también en el libro de Bram Stoker, que no es muy antigua, por cierto, debe tener unos 20 años más o menos. Una obra maestra para mí, una película muy bien ambientada, con esa intriga, ¿no? Esa oscuridad, esas luces, esas sombras, esos tonos muy tenues, ¿no? Incluso esa famosa escena donde eh, el conde no se llega a ver ni reflejado en el cristal, ¿no? Albert, en Rumanía es una tierra de unas tradiciones ancestrales. Desde luego, ahí se han practicado ritos porque justamente tenían miedo de estos seres de la noche, miedo de que estos seres, estas personas que habían sido identificadas como de alguna forma estos vampiros, los enterraban, fallecían y se desarrollaban una serie de rituales como por ejemplo clavarles estacas, cortarle la cabeza y ponérsela entre las piernas boca abajo. Se habían desarrollado un sinfín de rituales. Evidentemente, estos rituales, Albert, tienen una base real. Esta base real empieza, y tal como dice Jorge, con Vlad III, que es el hijo de Vlad II. ¿Cómo surge este personaje que sería mucho más conocido que su padre?
Bueno, Vlad III de Valaquia, efectivamente era el hijo de Vlad Dracul. Vlad Dracul era el padre del conocido Drácula o Draculea, que significa el dragón, ¿no? Dracul significa dragón. Drácula o Draculea, como era conocido, significa el hijo del dragón. Al añadirle al final el Dracul, Draculea, la E y la A, significa hijo de, ¿no? Entonces, pues bien, Vlad Draculea, perdón, Vlad III, fue en un principio hecho, era una especie, no dijésemos de tradición, pero sí que los nobles de determinadas regiones europeas eran obligados a entregar sus hijos a aquellos países que tuvieran poder sobre ellos, ¿no? Eso ya lo practicaban los antiguos romanos, que era quedarse con los hijos de los nobles a fin de tenerlos, pues, bien agarrados, ¿no? Como diríamos, cogidos por los huevos, ¿no? Que se suele decir Ni más ni menos, ni más ni menos. coloquialmente. Entonces, estos niños eran adoctrinados pues por el enemigo, ¿no? Por aquellos que eran más fuertes. En muchas ocasiones recibían un buen trato, ¿no? Al ser hijos de nobles, pero en muchas otras ocasiones, pues, eran sometidos a todo tipo de castigos, incluso violaciones y vamos, lo peor que nos podamos imaginar, ¿no? Pues Vlad Draculea no fue una excepción, ¿no? Aparte de que sí, que recibió una buena educación, se sabe que también pues, sufrió muchos abusos y torturas, pues a una edad pues, una edad infantil, ¿no? Eso pues ya forjó en él una personalidad, pues la verdad, bastante cruel y bastante salvaje, porque eso fue lo que aprendió. O sea, el 90% de las torturas que practicaba Drácula, bueno, si digo Drácula, que acentuó, en vez de decir Drácula, porque Drácula, tal y como a ti te gusta también, Artur, y Jorge, es como se pronuncia originalmente en Rumanía. Se pronuncia Drácula, no Drácula, como estamos acostumbrados aquí, pero bueno, es solamente este pequeño anécdota. Pues bien, el 90% de las torturas que practicaba Drácula las aprendió de los turcos, del Imperio Otomano, que es quien en ese momento, el Imperio Otomano, dominaba toda esa zona de Europa. Lo que actualmente es Rumanía y, bueno, Rumanía, todo lo que es Moldavia, Macedonia, estaba dominada por el Imperio Otomano. Y bien, ahí aprendió pues prácticas salvajes como la más conocida, que es el empalamiento, ¿no? Que en muchas ocasiones, si quería que su enemigo tuviera una muerte rápida, afilaba especialmente la punta de la estaca por donde era empalado, ¿no? Generalmente se introducía por el ano, pero no solamente por el ano, en muchas ocasiones era pinchado pues, a través de las costillas también y se dejaba pues, que la ley de la gravedad actuara y tenía pues, una muerte bastante cruel, que como he dicho, si quería que se prolongara más, la punta era más roma y si quería que la muerte fuera más rápido, pues era más afilada. De ahí nace un poco pues, lo que es la leyenda de Vlad Tepes. Vlad Tepes, lo que sería Vlad el Empalador. Que bueno, para situarnos en el contexto histórico, nació, no se sabe bien exactamente el año, pero en 1428 aproximadamente, y se sabe que murió a los 49-50 años, en 1477. Son fechas aproximadas, no son exactas. Desde luego, Albert, este buen ¿Puedo hombre. agregar algo, Artur? Sí, por supuesto. Parece que se está cortando. Hola, hola. ¿Se escucha Hola, Jorge. bien? Sí, Artur sí. lo perdemos. No, sí, a Artur no lo estoy escuchando, pero bueno, voy a hacer un Sí, comentario. sí, Jorge. No lo escucho bien, Artur. Creí que era el problema era yo. No. Dos cositas. El papá de Vlad Tepes, Vlad II, me gustaría agregar ese detalle, un pequeño detalle. Él había entrado en una orden llamada Orden del Dragón, ahí viene lo de Drac, ¿no? Que fue realmente algo instaurado en 1428
por el príncipe, a ver, el príncipe era, ¿no? Sí, no, rey Segismundo de Luxemburgo, que era en verdad el rey de Hungría. Él fue el que instauró esa orden a la que pertenecía el papá de Vlad Tepes. De ahí viene un poco el Drac, por la orden del dragón, ¿no? Y ahí queda toda esa continuidad de Draculea y Drácula. Pero algo interesante, como bien decías, esa tortura de empalamiento que venía de los turcos, como bien comentás, en realidad el origen en sí del empalamiento no venía de los turcos, sino de los asirios. La antigua Siria practicaba esa tortura y muerte, pero después un poco cesó ahí y fue algo como que adoptó el grupo de gente otomana, turca, y que de alguna forma también aprendió y aceptó Vlad Tepes o Vlad III para, de alguna forma, no solo matar, sino torturar, ¿no? a sus víctimas. Pero me pareció simplemente interesante agregar esos pequeños detalles. No sé si Arturo nos puede escuchar. Sí, sí, os escucho perfectamente, ¿eh? Oh, perfecto. Os escucho perfectamente y os estoy siguiendo con la máxima atención. De hecho, este angelito ejecutó a cientos de miles de personas, ¿no? Y podríamos decir que era un político al uso, ¿no? O sea, a sus partidarios, además, les otorgaba propiedades, les otorgaba títulos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a mí me sorprende, de alguna forma, la crueldad con la que ejecutaba a sus enemigos. Jorge Albert, ¿por qué pensáis que este buen hombre ejecutaba a estas personas así? Porque además hay cuadros históricos en los cuales se pueden apreciar en ese camino que conduce hacia su castillo una procesión de cuerpos empalados en astas a modo pues no sé exactamente de qué. Y además cerca de su castillo. ¿A qué creéis que correspondía esto, Albert, Jorge? Bien, yo creo que fue lo que podríamos considerar hoy en día pues la guerra psicológica, ¿cierto? Creo que gran parte de eso, aparte de su instinto sádico, pues era también una forma de aterrorizar a los enemigos, porque imaginémonos que si nosotros vamos a la batalla, nos encontramos con un campo sembrado de gente agonizando, clavados en estacas, pues la verdad, uno ya va con cierto pánico, ¿no? Va con miedo. No va con valor, al contrario, va con miedo a luchar contra ese enemigo. Yo creo que gran parte el motivo sería pues, la guerra psicológica, aparte del castigo o si el hombre pues, disfrutaba más o disfrutaba menos haciendo estas barbaridades. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Yo, humilde opinión. Como bien dice, él, digamos que antes de la batalla ya dominaba a través del horror. De hecho, pasó en la historia. El ejército turco llegó a un bosque y se quedó horrorizado cuando vio que estaba talado el bosque y en vez de haber árboles estaban las estacas con la gente empalada. Se hablaba en ese momento creo que de 22.000, 23.000 personas empaladas a la vez. Entonces se detuvieron, como bien dice Albert, se detuvieron al ver eso y dieron marcha atrás. No es que siguieron avanzando, era una forma, como bien dice él, psicológica de ya ir dominando esa presunta batalla, porque los otomanos tenían un ejército realmente poderoso. En determinado momento de la historia, ellos reúnen 150.000 soldados. Y en cambio, Vlad tenía un grupo que se podría denominar en la actualidad un grupo de guerrilla, un grupo pequeño, de muy, muy pocas personas que no se puede comparar de ninguna forma. Pero este tipo de tácticas hacía que ya psicológicamente, mentalmente, los tuviera asustados. Y eso es un dato realmente muy importante. Y quería agregar un detallecito más a lo que dijo Albert al principio, muy bueno. Él dijo que el hijo de Vlad II,
en el que se basaron, digamos, para la historia de Drácula, había estado cautivo, es verdad, con los turcos, ¿no? Y recibió enseñanza ahí y demás. Fue él y su hermano menor, Radu, que fueron llevados. Pero yo investigué ese tema. Al principio se habla de que fueron capturados, pero después, investigando más, me encontré con que aparentemente el padre los entregó a los dos, como una garantía de que iba a pagar el tributo que requería el gobierno otomano, un tributo que era bastante pesado, porque no solo era dinero, por ejemplo, a nivel anual, o animales, como se solía hacer aún en los tiempos bíblicos, sino que era dinero, animales y, escuchen bien, 500 niños, cada 4 años, 500 niños de 3 años para abajo, debían ser entregados como parte del tributo, una cosa para mí inadmisible. Y evidentemente por eso el padre se rehusaba, pero sin embargo entregó a sus hijos como garantía para no ser atacado, de que iba a cumplir, que iba a ser vasallo de ese pueblo. Desde luego, Vlad además estuvo fuera de su país durante bastantes años. De hecho, huyó a la corte del sultán otomano con la esperanza de poder volver, de poder regresar algún día a Valaquia, ¿no? De hecho, él lo intentó en diversas ocasiones, ¿no? Pero en todas ellas iba fallando, ¿no? Hasta que en 1453, tras la conquista de Constantinopla por Mehmed II, él pues logra volver a Valaquia, ¿no? Ahí es cuando él deja de pagar ese famoso tributo a los turcos, creo que él se lo pagaba, ¿no? Comentaste, Jorge, me parece. Uh-huh. Y a partir de ahí empieza a ejecutar muchas personas. De hecho, Jorge cuentan los números, los cálculos, que en 7 años llegó a empalar a unas 100.000 personas. 100.000 personas. Esto me parece muy bestia. Y claro, esto viene a raíz de qué? También viene a raíz de que él se niega a pagar este tributo a los turcos. Ahí hay un enfrentamiento y un derramamiento de sangre tan brutal como sanguinario, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que eran métodos prácticamente de la cruzada, ¿no? Esa famosa cruzada que hicieron los católicos contra los infieles, ¿no? Y desde luego a mí me sorprendió mucho el hecho de que incluso llegara a generar esos empalamientos masivos hasta, bueno, con miles y miles de ejecutados al mismo tiempo, ¿no? Y la crueldad, ¿no? Tal como decía Albert, igual él usaba unas estacas más romas, más redondas, y quería que ese sufrimiento se alargara mucho más, o más puntiagudas si quería que ese sufrimiento se alargara menos, ¿no? Claro, él de alguna forma no solo aplica estas tácticas contra sus enemigos extranjeros, sino contra sus propios enemigos que estaban en su propio país. Llega a empalar a compatriotas, ¿no? Eso es lo que me parece más terrible. Pero, Albert, me parece que lo has comentado al principio, él en Rumanía es considerado un héroe nacional. ¿Por qué? Sí, sí, actualmente Vlad Tepes es considerado, hay monumentos por todo el país, por toda Rumanía, con la efigie de Vlad Tepes. A diferencia de lo que podríamos ver en el personaje literario, Vlad Tepes en ningún momento rehúsa ni la cruz ni la religión. Era el defensor número 1 de la cristiandad, ¿no? Tal y como antes has mencionado. Esa es la gran diferencia que marca con el personaje literario. Vlad Tepes, pues, fue un héroe nacional debido a que luchó contra el invasor otomano, el invasor fue a Turquía, y defendió la frontera. Valaquia es una parte de Rumanía que limita al sur, ¿no? Por lo que sería el Imperio Otomano. Después Transilvania, que es
es como lo más típico conocido de Drácula, es Transilvania, es la zona mitad norte de Rumanía, pero aunque también estuvo gobernando la zona de Transilvania, Vlad Tepes era más que nada de la zona de Valaquia. Bien, me estoy liando un poco, pero sí es considerado un héroe nacional, pues que claro, defendió el territorio nacional con uñas y dientes del invasor turco, hasta que ya que dijo, o ellos o yo, y consiguió atemorizarlos de tal manera pues, que actualmente incluso se acuñan monedas, como curiosidad, no sé si se puede ver, tengo una moneda que compré hace años, no se aprecia bien a ver, ahí, gírala un pelín, gírala, ahí, mueves un poquito, se ve, sí. ahora, sí que se aprecia con la esfinge perfectamente. Ahora no se ve. Ahora no, ahora sí, la gira, ahí. Con la esfinge de Drácula y en ella pues vemos a Vlad Tepes sosteniendo una iglesia entre sus manos, pues lo vemos así levantando las manos y sostiene una iglesia pues, cristiana, católica y por eso es considerado el defensor de la cristiandad, bien diferente de lo que sería el personaje literario. Ha sido el defensor de la patria y de la cristiandad en su momento, en ese periodo histórico. Y de ahí, pues que actualmente pues, sigue considerado pues, un héroe nacional. Claro. A pesar de los métodos, ¿no? Claro. Claro, y uno podría pensar, al ver, Jorge, que esos métodos de crueldad eran ciencia ficción, pero la verdad es que no solo no eran ciencia ficción, sino que hay crónicas alemanas de los colonos germanos en Transilvania que fueron hostigados con esos métodos y esas crónicas se han guardado. No solo esas crónicas, sino que habrían crónicas de ciudadanos rusos que, muy al contrario de los alemanes, pues elogiaban esos métodos, los describían con todo detalle e incluso pues los alababan como el ejemplo a seguir de una mano dura contra sus enemigos. La verdad es que en aquella época la crueldad no tenía límite. Recordemos que en aquella época yo estuve hace unos años en Siena y estuve visitando un museo, el Museo de la Tortura, y podemos ver la Dama de Hierro, podemos ver aquellos expansores vaginales, expansores anales, podemos ver toda suerte de engendros para provocar el mal de las peores de las maneras, de las más sanguinarias, y de las más las formas más lentas de torturar y dolorosas, ¿no? Al final, por desgracia, para él, en 1462, Vlad es derrotado por los turcos y lo que pasa es que este buen hombre pasa 12 años en la cárcel, pasa 12 años terribles en Hungría, hasta 1476, donde él intenta recuperar el trono en Valaquia. De hecho, lo puede recuperar, vuelve a cargar contra los turcos, pero los turcos ahí sí que finalmente le dan su estocada final y en una emboscada, le tienen una emboscada y lo abaten. ¿Qué es lo que sucedió a partir de ahí? Al ver, porque con la cabeza de Vlad Tepes en esa emboscada sucede algo. ¿Tenéis constancia de lo que le sucedió? Bien, pues que ya... Bueno, de hecho se la cortaron, si no me equivoco. Le cortaron la cabeza a Vlad Tepes y la cabeza fue exhibida en Estambul, cosa que se hacía pues en aquella época usualmente, ¿no? Igual que Vlad Tepes empalaba y exhibía a esos condenados a muerte que eran contrarios a su régimen, incluso pues eran invasores en su país, pues los turcos lo que hicieron es exhibir esa cabeza a modo de trofeo en Estambul. De hecho, se dice que el cuerpo de Vlad Tepes fue enterrado en el monasterio del lago Snagov, a ver si lo he dicho bien, porque yo con los nombres soy muy, muy malo, ¿no? Entonces, claro, un poco Vlad Tepes, paradójicamente, a lo mejor no con tanto sufrimiento, pero acabó también no demasiado bien, podríamos decir.
Sí, bueno, le pagaron con su misma moneda, ¿no? Por decirlo así, o a lo mejor aún fueron más caritativos con él, porque si se limitaron a cortarle la cabeza de una estocada, puede darse por afortunado. Y sí, esa práctica era muy habitual, no solamente por el Imperio Turco, sino también en toda Europa. En Barcelona mismo, se sabe que las murallas que rodeaban Barcelona, aquí en Cataluña, pues en muchas ocasiones ponían no solamente las cabezas, sino pues que ponían cabezas, piernas, el torso, en las entradas de las antiguas ciudades como Barcelona o Tarragona, con los bandidos, ¿no? De bandidos, bandoleros ajusticiados, a modo de escarmiento para disuadir a todo aquel que se le ocurra pues, asaltar caminos o cometer cualquier otro tipo de acto, ya sea de vandalismo o que se rebele contra la autoridad. Era una práctica bastante habitual. Que bien, Drácula era también bastante cruel con aquellos que no serían sus edictos, ¿verdad? Él cuando se rebeló contra el Imperio Otomano, pues como antes ha mencionado bien Jorge, era muy escaso su ejército. Era un ejército, pues prácticamente, como antes ha mencionado Jorge, de guerrillas, ¿cierto? Entonces, ahí, pues él obligaba a los campesinos a ir a luchar y con quien se encontró, pues con un poco de reticencia a luchar por él, por su tierra, fue con el pueblo gitano. Los gitanos, pues, no abrazaban ninguna bandera ni querían saber nada de ningún rey. Ellos iban a su aire, iban por libre y bien, pues Vlad invitó a una comida a los patriarcas gitanos para proponerles bueno, Vlad ya sabía que no querían luchar por él, pero bueno, aún así los invitó a una comida, a una cena, para hablar sobre el asunto. Los gitanos pues reiteraron su disposición a no luchar ni por él ni por nadie. Cuando acabaron aquellos manjares copiosos que les puso Vlad simplemente les dijo: ¿estáis seguros que no queréis luchar por mí? Y dijeron: no, de ninguna de las maneras. Entonces Vlad les dijo: que sepáis que las carnes, lo que acabáis de comer en este manjar, son vuestros hijos y vuestros bebés. Y así fue. Cuando los gitanos partieron hacia el castillo de Vlad, aprovecharon para matar a los niños y los recién nacidos de las tribus gitanas de aquel momento, las cocinaron y se las sirvieron a los patriarcas. Ya, bueno, pues Madre mía. entraron en un estado de pánico y de terror que no les quedaba otra que luchar por él. O sea, él iba de una manera que vamos, o estabas por él al 100% o date por muerto, o peor aún que muerto, que puede ser pues torturar a toda aquella gente que quieres, ¿no? Y esa es una de tantas, ¿no?, que hizo Drácula en su momento. De hecho, Albert, le tenían, creo, tanto miedo. Hay muchas leyendas no confirmadas al entorno de la figura de Vlad III. Una de ellas es la que dejó una jarra de oro delante de su residencia en Târgoviste, a ver si he dicho bien el nombre, porque ya repito que con los nombres son muy malo. Y esa jarra de oro contenía agua para que los viajeros sedientos, pudieran parar ahí y beber agua. Era tal el miedo que tenían las personas que nadie, ningún viajero, por mucha sed que tuviera, osó ni siquiera mover la jarra de sitio. Algo realmente increíble, ¿no? Por ejemplo, también se cuenta que Mehmed II, cuando venció esa guerra, cuando lo ayudó, en 1461, al irlo a visitar, cuando estaba yendo, claro, él vio todo ese camino sembrado de cadáveres empalados de personas. Y bueno, imaginemos y pongámonos en contexto, ¿no? Porque el hedor debería ser repugnante, revulsivo y algo horrorizante, ¿no? Ya no solo el hedor, sino la propia imagen de esas personas pudriéndose ahí en los palos, pues con todos esos
En fin, todo ese proceso de descomposición, algunos de ellos, pues me imagino muy avanzado. Mehmed II, ¿qué hizo? Este hombre es que no llegó a la residencia de Vlad III, Vlad III. Lo que hizo es que retrocedió horrorizado, pero elogiando a este príncipe que mostraba un completo dominio de las técnicas de la guerra mediante el hecho de sembrar ese terror, ese miedo y ese hostigamiento que al final inexorablemente conducía a la muerte, al penado, porque es que no tenía otro fin, ¿no? Y desde luego era muy bestia. De hecho, también se nos habla de que Vlad Tepes hizo talar todos los árboles de una zona que llegó a conocerse como el bosque de los empalados. Y en ese bosque había más de 20.000 árboles y hizo talar esos 20.000 árboles para empalar a estas personas. Ese bosque obviamente desapareció y ahí pues quedó un terreno absolutamente yelmo a modo de imagen de un lugar siniestro y desolado, ¿no? Con lo cual podemos ir imaginando, ¿no? Estos flashes, estas fotografías, estas imágenes, estos olores, estas personas, incluso, claro, algunas de ellas, seguramente, Albert, Jorge, no estarían muertas, estarían agonizando ahí. ¿Os imagináis llegar ahí que sois Mehmed II, vais a ver a vuestro aliado y bueno, pues os encontráis a vuestra derecha un poste con una persona que está agonizando y al lado otra persona que está medio podrida? Vamos, yo creo que la imagen tiene que ser terrorífica. Jorge, ¿qué piensas tú de esto? Hoy en día hemos Sí, evolucionado fíjate un que poquito, ¿no? sí, es muy terrible todo eso. Yo veía que, por ejemplo, cuando nombraste a los colonos alemanes, Ujú, eh, a veces uno tiene la idea que se limitaba a matar solo a los soldados o a los pobladores. Mataba a mujeres y a niños también, ¿eh? ujú. Y los empalaba. Y cuando hablamos de empalarlo, hablamos de estacas de 3,5 metros, porque hasta eso averigüé. 3,5 metros generalmente medían la longitud de los palos. Eh, y cuando hablamos hace un rato de guerra de guerrillas, que es así como él obraba, fíjate la inteligencia de este hombre, porque él sabía que los otros eran superiores. Entonces, cuando él sentía que lo perseguían, lo que hacía era con su ejército arrasar su propia tierra, la quemaba, destruía las edificaciones, destruía el ganado, los sembradíos, todo. Cosa que cuando el otro ejército los invadiera, se encontrara con todo destruido y quemado. Además, él tomaba los pozos de agua, los contaminaba para que los enemigos no lo pudieran beber o murieran. E hizo algo más, enviaba a los que estaban enfermos con tuberculosis, de ellos mismos, a la población, a los soldados que estaban con tuberculosis, los enviaba para infiltrarse entre los turcos y enfermarlos. O sea, hasta esas cosas pasaban por su cabeza para asustarlos o derrotarlos. Evidentemente era una persona sin escrúpulos, porque vemos que hasta los niños los mataba, y él, sinceramente, él consideraba que lo que hacía era lo justo y que era una especie de batalla nacional, ¿no? Por defender su país. Y no había nada que lo detuviera. Él estaba seguro que eran los métodos adecuados. Y si bien, como bien dicen, fue decapitado, sí, 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 es verdad. Pero hay una versión que dice que lo habrían decapitado sus propios soldados por error. Esa es la otra versión. Porque él, para huir, mató un par de soldados turcos y se vistió con la ropa de los turcos y escapó. Cuando llegó de noche con su grupo, su ejército, ellos vieron a alguien con ropa turca y por lo que dicen algunas crónicas, fue atacado y decapitado, sin saber que era él. Y cuando llegaron los turcos se encontraron con el cadáver y tomaron la cabeza y se la llevaron. Y como bien dijiste, estuvo expuesta largo tiempo ahí en Estambul. Y dicen que el cuerpo, dicen que fue en ese monasterio, pero también dicen de que los monjes no querían tener el cuerpo en un lugar sagrado de una persona tan malvada. Y que cuando hace un buen tiempo atrás fue abierto ese lugar para buscar los restos, se encontraron con restos de animales ahí y no de un hombre.
se habla de que el cuerpo tal vez fue llevado a otro lugar para alejarlo de un lugar sagrado como era el monasterio. De hecho, en el año 2014, una mujer antropóloga encontró unos restos que ella creyó que eran de él, pero aún no se sabe si realmente es así. Es probable que no. Pero realmente hoy hablamos con Albert temprano sobre muchas anécdotas crueles. Yo quisiera, si me permiten, contar una muy breve. Algunas me sorprendían y hasta, bueno, son muy feas, muy crueles, pero algunas me hacen sonreír. Por ejemplo, él fue a un lugar donde, un poblado, donde la gente era muy pobre, reclamaba porque era muy pobre. Y lo traigo a colación porque pienso ahora en el presente cuando los gobiernos dicen, vamos a terminar con la pobreza. Pasa en muchos lados. Muy bien, él dijo, ante el reclamo de esa gente, dijo, voy a terminar con la pobreza. Los reunió a todos en una noche, en una casa muy cómoda. Les puso sirvientes y les sirvieron mucha comida, mucho vino. Y todos bebieron, eran gente pobre y también gente enferma. Bebieron, se hartaron de comer, estaban muy felices. Al final de la cena apareció Vlad Tepes y les dijo, ¿les gustó la comida? Sí, dijeron todos, gracias, ¿no? ¿Le gustó la bebida? Sí. ¿Le gustaría vivir una vida así? Sin problemas, sin preocupaciones. Sí, dijeron todos. Queremos seguir viviendo así el resto de nuestra vida. Muy bien, dijo él. Guardias, cierren todas las puertas. Y prendieron fuego a la casa y murieron todos. Después de eso se fue a otros poblados e hizo la misma táctica. O sea, terminó con la pobreza porque terminó con los pobres. ¿Me explico? Cumplió, terminó con la pobreza, no hay más pobres, ya nadie reclama. Mató a mucha gente enferma y pobre de su misma gente que le reclamaban justamente eso, que eran pobres, o que eran indigentes, o que tenían carencias. Es una muestra de ironía y de crueldad todo junto, en una mente realmente compleja y, como bien decías, ¿quién se animaba, no, a contradecirlo? Porque si era capaz de eso, realmente cuál era su límite, ¿no? Claro, Jorge, luego él lo que hizo es crear nuevas élites, porque esto también funciona muy bien, ¿no? Cuando tú dices, bueno, me cargo a los pobres, justamente lo iba a comentar yo y me ha encantado que lo comentaras porque tú tenías muchos más datos, ¿no? Yo no tenía tantos datos sobre esto que sucedió aquella terrible noche, ¿no? Pero él incluso lo que hizo es crear en su propia sociedad muchas más élites. Es decir, él creó, por ejemplo, los Viteji, que eran una especie de grupo militar de propietarios campesinos que habían mostrado alguna dote en el campo de batalla, que se habían distinguido de alguna manera, y entonces pues a esta gente, como decíamos antes, pues les entregó tierras, les entregó dinero, les entregó privilegios, etcétera. Luego creo, por ejemplo, los Sluji, una especie de policía política, ¿no? Es decir, había politizado, perdón, armado, o sea, había de alguna forma la política la habrían dotado de esa policía para que pues buscaran entre sus enemigos si alguien era negativo o contrario a sus ideas, ¿no? Entonces, él también pues lo que hizo es favorecer a artesanos, favorecer a campesinos, les libró de muchas taxas que ellos habían estado pagando hasta ese momento. Es decir, él también fue un estratega con su gente porque posicionó a aquellos que él sabía que le podían hacer más daño, que tenían esas dotes en el arte de la guerra, los posicionó de su lado y les entregó una serie de facilidades, una serie de títulos, una serie de cosas, comodidades que hacían que de alguna forma pues tú te vas ganando la fidelidad de este emperador, por decirlo de alguna manera, y claro, al final pues tú lo que haces es ir sumando, 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 ¿no? Pero esto de que quemó a estas personas vivas no es la primera vez que se ha hecho, ¿no? Estamos hablando del 1400 y algo, pero esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial en Oradour-sur-Glane, pude estar ahí hace muy poco, donde cuando los alemanes llegaron, un pueblo pequeño con apenas, creo recordar, unos 1000 habitantes, es un pueblo además maravilloso, muy bonito,
tenía que ser muy bonito en aquella época. Se conserva, se puede visitar, la entrada es totalmente gratuita, ese pueblo devastado, ese pueblo desolado. Las tropas alemanas, ¿qué hicieron? Agarraron todas las mujeres, todos los niños, los encerraron en la iglesia y prendieron fuego a la iglesia. En esa iglesia perecieron más de 400 mujeres y niños. Esto, por muy salvaje que nos pueda parecer, en 1400 y pico, decíamos, es que esto, no, pero es que esto era en 1400 y pico. Pues señores, esto en la Segunda Guerra Mundial, en Francia, en nuestro país vecino, esto sucedió, señores, esto sucedió. Y lo hicieron los nazis. Entonces, cuando uno ve que hay personas que de alguna forma hoy en día están apoyando la guerra, pues yo simplemente me echo las manos a la cabeza. Albert, ¿tú conocías esta historia tan terrible sobre Vlad III, que había quemado a estos desamparados de la sociedad, por llamarlos de alguna manera? Sí, la conocía, la había leído ya hace tiempo. Incluso antes fuera de antena la hemos comentado Jorge y yo. Y bien, referente a lo que tú has mencionado de esta tragedia, de esta desgracia que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, que fue la de incendiar la iglesia llena de gente. También hablando con Jorge fuera de antena, hay que decir que Vlad Tepes tampoco era un espécimen fuera de serie de su época, que lo que hacía él era una cosa que bien en otro contexto y en otros países lo habían hecho gente como Gengis Khan, Atila, pues muchos años antes Calígula, Nerón, eran todo gente que disfrutaba con la tortura y aterrorizando al enemigo, ¿no? Entonces, bueno, también pues las técnicas también que hacían pues, los llamados, entre comillas, que digo yo, conquistadores como Hernán Cortés, que sembraban el terror entre los habitantes de América, ¿no? Los autóctonos que iban ahí a matar a mujeres, niños, incluso los mataban con perros, ¿no? Perros salvajados que los lanzaban contra los niños. Y bueno, y más cercano en el tiempo podemos hablar también de pues, dictadores como Idi Amin, Pinochet, Papadoc en Haití y tantos y tantos. Francisco Franco, un dictador carnicero que hubo en España, hasta bueno, incluso cuando yo nací todavía estaba vivo, asesinos de todo tipo y de toda índole, criminales de guerra y criminales sádicos con todas las de la ley. Por eso me refiero que sí, que Drácula en su momento, pues, y ahora hoy en día escuchamos todas estas historias y sí que parece un gran carnicero y un gran salvaje, pero bueno, no es nada que no haya hecho nadie con anterioridad y con posterioridad. Ahora que mencionabas Papadoc en Haití, Albert, tengo un gran amigo que ya falleció, que se casó con una señora que había estado viviendo en Haití y justamente eran muy amigas con la mujer de Papadoc. O sea, me ha llegado a explicar unas historias realmente increíbles, increíbles, de la riqueza a costa del pueblo que tenía esa mujer. Tenía miles y miles de zapatos, bueno, delirios de grandeza, cosas realmente tremendas, ¿no? O sea que al final el poder, el ansia, el lujo, todas estas cuestiones nos llevan a hacer locuras como estas, ¿no? Pero Vlad III además era un tipo muy inteligente en lo que el campo de batalla se refiere, porque él disponía además o hacía guerra de guerrillas y llegó a disponer de unos, estoy leyendo aquí en mis notas, unos 30.000 guerreros para acosar a los turcos. ¿De qué manera? Pues lo hacía con ataques nocturnos. Además, él logró que algunos de los suyos
aprendieran a hablar en turco e infiltrarse en las líneas enemigas, con lo cual, pues bueno, eso era mucho más terrorífico, ¿no? ¿Qué hizo? Pues bueno, llegó a empalar a 23.000 prisioneros turcos, ¿vale? Pero no solo eso, sino que además, bueno, 23.000 prisioneros turcos y de otras nacionalidades, pero con todas sus familias, con los niños, con los primos, con absolutamente todos. O sea, es que lo que no me cabe en la cabeza, de alguna forma, Albert y Jorge, es que una persona así se ha declarado también héroe nacional. Vamos, bueno, ya sabemos que en otros países hay dictadores que aún tienen algunos de sus miembros calles, ¿no? Y no hay que correr demasiado, ¿no? Jorge y Albert, por desgracia en tu país, Jorge, esto sucede también aún y esto sucede también en España aún, ¿no? No entiendo cómo a fecha de hoy, en 2022, se pueden mantener esos nombres de esas calles y no entiendo tampoco cómo se puede elogiar a una persona, bueno, estamos de acuerdo, pues que liberó a su país, pero bueno, los métodos realmente eran los propios de aquella época. Pero en cierta manera, si lo estás nombrando héroe nacional, de alguna forma estás aceptando esos métodos que no justificaron o que sí en aquella época justificaron ese fin. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Vale todo en la guerra? Hombre, yo pienso que Bueno, no. perdón, no. Adelante, 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 Albert. Jorge. Adelante, adelante, que he estado todo el Bueno, rato gracias. hablando. No, yo creo que no, que es mi punto de vista, ¿no? Que hay ciertos límites, ciertas cosas que no se deben pasar, eh, que son terribles, ¿no? Qué sé yo, perdón que me voy de contexto, pero por ejemplo, en la época de 1982, en la guerra de Malvinas, entre Inglaterra y Argentina, había soldados argentinos de 18 años que, bueno, vieron que estaban superados por los enemigos, estaban en la trinchera, muertos de frío, mojados, con la ropa mojada, y se entregaron. Y la verdad es que en algunos casos se quitaban los cascos y se entregaban y los degollaban. Así como se habían entregado, los mataban. Especialmente los gurkas, los nepaleses que peleaban para los ingleses. Eso está constatado. Entonces son cosas terribles que han pasado y pasan todavía, y que debe haber ciertos límites y ciertos códigos que se deben respetar. Y algo que quería comentar para agregar algo más de lo que dijo Artur, que está todo muy bien, sobre la guerra de guerrillas de esta gente, de Vlad III. Él, en un momento dado, viendo que el otro ejército era realmente muy, muy numeroso, en la noche, como bien decía Artur, fue con un minúsculo grupo disfrazado para que parecieran turcos. Y tenían la idea, ¿no? Tenían una cierta información de dónde estaba el sultán. Y ellos pensaron, si eliminamos al sultán, ellos se van a retirar. Y fueron a la carpa o a la tienda donde ellos tenían el dato que estaba el sultán. Y entraron con el fin de matarlo y terminar con todo rápido, pero la información era errónea y no lo encontraron. Visitaron una o dos tiendas más y no lo encontraron y se tuvieron que escapar, huir, sin poder lograr ese cometido. Eso es para agregar un poco a lo que hablaba Artur sobre las tácticas, ¿no? Al ser minoría, al ser pocos. La táctica de estar informados y tratar de sacar ventaja en las pocas cosas que podían tener. En este caso, eliminar al líder principal, ¿no? Y no les resultó en esa ocasión. Bueno, desde luego el padre de Vlad III acabó enterrado vivo, o sea que tampoco murió de una forma muy pacífica, ¿no? Eh, dicen algunos escritos que Vlad III bebía la sangre de sus víctimas. Cuenta que incluso en algunas ocasiones llegó a organizar una comida y los empaló después de la comida y llegó a mojar pan en la sangre de sus víctimas. ¿Vosotros dais credibilidad a estos asuntos? ¿Creéis que llegó a tanto?
Yo creo que, a ver, yo no lo descartaría, aunque pienso que también fue un personaje que se rodeó de toda una serie, un aura, toda una serie de historias que contaban acerca de él, que bueno, es como el juego del teléfono, ¿no? Cada vez que cuentas una historia, pues se va haciendo más grande, ¿no? Y esa fama ya pienso que le vendría muy bien, ¿no? A él para atemorizar a sus enemigos. Y esa fama es un poco la que ha llegado a día de hoy y en la que Bram Stoker se basó en su personaje literario, en el personaje del vampiro que bebía sangre. Aunque sí es cierto que se sabe de que tenía la costumbre en muchas ocasiones de comer o cenar rodeado pues, por esos campos de empalados. Incluso en una ocasión invitó a los, perdón, no me sale el nombre, lo tengo por aquí. Bueno, a los nobles de la zona los invitó a una cena en un campo de estos de empalados y uno de ellos se quejó del olor que desprendían estos cuerpos. Y a lo que Vlad pues, respondió que no se preocupara, que no olería nunca más ese olor fétido. Cogió una estaca, la más alta de todas, y lo empaló. Dijo, ahora desde aquí arriba no te llegará ese olor. Bien, esto es también uno de los anecdotarios, como antes comentaba Jorge, una de tantas historias de Vlad, ¿no? Bueno, Artur, sí. perdón que me salgo. Quiero contar una anécdota, ahora me acordé de Vlad, perdón, antes que me olvide, porque mi cabeza no es muy genial. En una ocasión, Vlad se encontraba caminando por una zona de campo, donde había gente de su propio país, ¿no? En plena guerra, y se encontró con un trabajador del campo que tenía sus ropas muy raídas, muy malas condiciones. Era propio del trabajo. Vlad le preguntó si no tenía mujer. Le dijo que sí, que tenía mujer. ¿Qué hacía su mujer para que lo tuviera tan mal cuidado, tan mal vestido? Y él le dijo que, bueno, la esposa era muy trabajadora, claro, y que no hacía tiempo para tantas cosas. Así que Vlad la quiso conocer y la llamó, la mandó a llamar y le preguntó qué hacía con su tiempo, ¿no? Durante el día. Y la mujer le dijo que horneaba pan, que trabajaba y que limpiaba mucho la casa. Bueno, a Vlad eso no lo conformó, porque él consideraba que la mujer debía tener bien cuidado a su marido y ella no lo estaba haciendo. Entonces, ¿qué hizo? La mandó a empalar. Entonces el marido dijo, no, yo la quiero, no me importa que la ropa esté mal. Y Vlad dijo, no, ella no es digna de tener un marido y no cuidarlo. O sea que la mandó a empalar, murió la mujer y buscó otra mujer, él, Vlad, y dijo, vas a ser la esposa de él. Pero ojo, quiero que esté bien cuidado y la ropa tiene que estar aseada. Bueno, yo no me imagino cómo fue la ropa de ese hombre, pero quiero creer que no estaría en las mismas condiciones que antes, Yo creo que seguramente, no. porque yo pienso que no. Yo lo creo que iba como ibas tú hoy, Jorge, este hombre, a trabajar al campo. Hasta con corbata. Yo lo creo, viendo cómo acabó la otra mujer. Hombre, y yo lo que me pregunto es si luego Vlad Tepes cogía algún palo de estos y lo ponía en la barbacoa a ver si hacía algún Pero te rustit, digo ¿no? Que más, decimos los Artur, catalanes. él tenía una fascinación por eso de las famosas palos, de las estacas esas, ¿no? Ujú. Un dato que encontré hace un tiempo leyendo es que él tenía, junto con algunas cosas, decoraciones en su casa, tenía unas pequeñas astillas, pequeñas, con roedores atravesados y hasta arañas grandes que las atravesaba y las tenía como parte de, no sé si llamar trofeos, pero como era decoraciones de él en como una pequeña repisa, por así decirlo. Y me llamó mucho la atención eso, ¿no? Lo tenía así como decoración. Estamos hablando de roedores y de arañas. Sí, sí. Yo creo que si se llegan a conocer con Jeffrey Dahmer, hubiera Oh, sido terrorífico. O sea, el carnicero de Milwaukee y Vlad III, en fin, hubiera sido un desastre esto.
En fin, yo creo, Jorge, Albert, no sé si queréis añadir algún dato más. No, bueno, pues que como antes he mencionado, sí, ¿no? El fin justifica los medios. Pienso que cualquier dictador, el principal, a ver, quien sale perdiendo siempre es su pueblo, ¿no? Aunque se rodee, como también mencionabas antes, de todo un séquito de fieles, de fieles, porque los tiene bien sobornados, por así decirlo, con muchos privilegios, pero el pueblo llano es el que siempre sale perdiendo, ¿no? Como antes mencionaba Jorge, también su manera de acabar con la pobreza. Es así, unos pocos privilegiados viven muy bien, pero el 99% de la población pues tiene que sufrirlo. Eh, Jorge, ¿algún dato sí, más? dos cositas breves o muy breves. ¿Y Una, tanto? quiero hablar de la apariencia de Vlad Tepes. Vlad Ujú. III hablamos. Era un hombre de baja estatura, de bastante baja estatura, porque Ah. tal vez uno se imagina un gigante. No, era alguien de muy baja estatura, pero musculoso, ¿eh? Con brazos muy musculosos y un rostro muy delgado. Vos lo tenés atrás tuyo. Un rostro con una nariz aguileña, un bigote muy, muy grueso y una mirada muy fría. Quería aclarar ese detalle. Y algo más, ya que hablamos al comienzo de la obra literaria. Stoker, el escritor irlandés que hizo Drácula, que la escribió en 1897, que fue llevada al castellano en 1935 por primera vez, y que alguna vez Arthur Conan Doyle lo elogió, el creador de Sherlock Holmes, y dijo que era la novela más hermosa de terror que había leído en su vida. Eh, Fue llevada muchísimo, perdón, hay más de 12 millones de copias que se han hecho hasta el día de hoy de Drácula. Una novela de ficción, quiero aclarar, gótica, porque no es la vida real de Vlad Tepes. Tomó cosas de Vlad Tepes, pero también tomó cosas de otros lados, lo que quería agregar también. Por ejemplo, él, que la escribió en 1897, también se basó en una novela alemana de 1844, que se llamó El extraño misterioso. Porque, por ejemplo, en esa novela, que no tiene nada que ver con Drácula, el personaje mataba mujeres y tenía un gran poder sobre los animales, en esa novela alemana, y, por ejemplo, a Ujú. través de su voz dominaba a los lobos y a los zorros. Si nos guiamos por Drácula, él tiene un poder sobre algunos animales, por ejemplo, las ratas, que lo obedecen. Y este personaje de la novela alemana de 1844 se volvía como humo, como vapor, y se metía por debajo de la puerta de las víctimas que creían estar seguras y las mataba. En este caso, por ejemplo, en una versión cinematográfica de las tantas que hay, él se vuelve humo también, Drácula, y entra por la puerta y se Ujú. mete en la cama donde la mujer duerme. Se ve que hay como que está entrando debajo de las mantas y de las sábanas, al igual que en esa novela alemana. O sea que él tomó para formar esa creación de Drácula cosas de varios lugares, hizo como un collage entre la vida de Tepes y en otras cosas como esta novela alemana y en otras, tengo entendido otras versiones más, pequeñas cosas que tomó que le gustaron y que las agregó a Drácula. Y por último quería decir que hay una versión, hay muchas cinematográficas, pero hay una en especial que hoy hablábamos y coincidíamos con Albert, Ujú. que posiblemente sea la mejor de todas, que es la del año 1992, que la dirigió Francis Ford Coppola, Ujú. y que para todos los que saben de cine dicen que es la versión mejor, sobre todo porque es la que fue más fiel a la novela original y porque extrañamente, a pesar de estar hecha en el 92 con mucha tecnología y posibilidades de efectos especiales, Coppola hizo una versión muy rudimentaria de los efectos especiales. Jugó mucho con las sombras, ¿no? Como en el antiguo cine del comienzo, y paredes que se mueven y demás, cosas muy tétricas, pero a la vez muy hasta pobres en cuanto a tecnología, pero él quiso rodear a la película de ese efecto, ¿no? Muy como antigua, hacerla como antigua, no con tecnología moderna. Y más las brillantes actuaciones, hizo una obra que para muchos es la mejor versión, 1992.
como una recomendación para todos. Desde luego, Francis Ford Coppola, un genio, un genio. Yo vi, es justamente a la película que me refería, Jorge. Esa película es realmente increíble. Yo pude ver esa película en el cine, donde incluso el Conde Drácula ve que no se refleja él en uno de los espejos, ¿no? O sea, la película está llena, está plagadísima de detalles, de mensajes, de cosas muy susceptibles, casi imperceptibles, pero que luego cuando ves la película 2 y 3 veces realmente no pasan desapercibidos. Es una película recomendadísima que yo no me canso de ver y que es una película óptima para aquellas noches de lluvia, truenos, para quedarse en casa tranquilito. Si te gustan las palomitas, a mí me gusta pues un buen bol de palomitas y a mirar esa película, que al final los placeres simples y sencillos son los mejores que hay. Albert, no sé si tienes algún dato más. No, también como vosotros recomendar esta obra maestra de Francis Ford Coppola, porque para mí también ha sido una de las mejores recreaciones de la novela Drácula. Es realmente podríamos decir, una ópera prima del cine tampoco te llamaría una película de terror, sí, porque más que nada parece como una historia de amor, en realidad, pero bien, pues estaría catalogada en las películas no tanto de terror, sino un poco de miedo, por decirlo. Pero sí, Bueno, una gran historia. Albert, hay una película que tú conoces muy bien, que hemos hablado muchas veces de ella, que es Nosferatu, de 1922, ¿no? Con esas, 1922. sí, con esas sombras, con ese juego, ¿no? Es una película magistral, por cierto, para 1922. Y la música que utilizamos, gracias una vez más, Albert, a ti, en este programa, es de un grupo que se llama Nosferatu, Sí. con una Sí, D sí. final, no con una T, ¿no? Nosferatu, la cabecera del programa, sí. Sí. Pero bueno, realmente estamos hablando de dos obras maestras. La de Nosferatu de 1922, una película que desde luego, sin duda alguna, causa un terror tremendo y además te transporta al cine de aquellos años, un cine mudo también. Sí. Y la verdad es que una película realmente que sin una sola palabra dice muchísimas cosas. Albert Prat, ¿nos recuerdas tus redes sociales? Si alguien te quiere escribir, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo te puede contactar? ¿En los comentarios? ¿Por email? ¿Cómo te contactan las personas que quieran hacerte alguna pregunta? Bueno, sí, pues a través de los contactos. Ya sé principalmente por los comentarios en iVoox o también en YouTube. También puedo contestar bueno, a través de mi correo electrónico albertux81@gmail.com. Y ya está, porque no soy mucho más tecnológico que esto, ¿eh? Simplemente tengo un correo electrónico y un teléfono que, bueno, tampoco hace falta darlo, pero sí, a través del correo electrónico o bien los comentarios de YouTube. Bueno, y a ti, Jorge, si alguien te quiere escribir, tus redes sociales. Bueno, suelo siempre dar el correo electrónico que es tango.marpla@gmail.com, donde ya me han escrito algunas personas que son muy amables. Y también, vos ayer me preguntabas por un Twitter. Por tu cuenta de Twitter. A ver, yo la sé, yo la sé. Lo sabés, bueno, yo hoy te lo mandé, Sí, creo. pero dala tú. Arroba 70, sí, @75, lo de memoria, 7506, Jorge. Espero no equivocarme, pero igualmente te la mandé. No te equivocas, para que la publiques, no te si equivocas. No me equivoco. Bueno, y aparte, naturalmente estoy también en WhatsApp, Telegram, pero estoy en Misterios Universales. Si bien a veces no participo tanto, pero suelo cada tanto escribir, pero está mi nombre, mi foto ahí, y por favor, si alguien me quiere escribir en privado, me pueden escribir también ahí. También en cara oculta estoy, por decir 2 lugares. Pero siempre es una alegría para mí recibir son cuentas mensajes y opiniones. En Telegram, ¿eh? En Telegram. Te refieres en Telegram, ¿eh? Pues nada, lo mismo, yo... En Telegram. En Telegram. Pues nada, lo mismo, yo si alguien me quiere escribir, arturo@misteriosuniversales.com.
Y en redes sociales, pues como Artur Oms, en iVoox como Misterios Universales, en YouTube como Artur Oms. Ahí me vais a encontrar. Y por supuesto, descargar Telegram, buscar Misterios Universales, os unís al grupo y ahí nos vais a encontrar a Albert, a Jorge, a muchas más otras personas que estamos ahí pues siempre publicando noticias muy interesantes, entre otras. Albert Prat, l'incombustible de Sabadell. Moltes gràcies. Gracias a tú, gracias a Jorge y, por supuesto, gracias a todos los oyentes. Y Jorge, desde Reno, en Nevada, muchísimas gracias, como siempre, y te mandamos un abrazo desde aquí, desde Europa. Gracias. Mi alegría de poder reencontrarme con Albert Prat, que yo lo admiro, siempre lo digo, y es un placer de verdad escucharlo y tiene un tremendo conocimiento de todo lo que habla. Y siempre con Arturo Oms, otra persona que realmente sigo, admiro y que veo todos los videos o podcasts donde está él, con otros invitados. Y gracias a toda la gente que nos escucha o que nos ve y que se hace el tiempo de escribir para agradecer o simplemente decirlos, estoy como hace poco, no sé, escuchando desde Toulouse, Francia, o desde Madrid, o de cualquier punto del planeta, ¿no? Para mí es una alegría, realmente es una alegría y un privilegio poder compartir algo de lo que conocemos, de lo que nos llama la atención a nosotros, temas diversos, porque a veces hablamos de ufología, que me encanta, por ahí de arqueología, tecnología o temas históricos, que es otro de mis debilidades, la historia. Entonces, y poder compartir lo poco que uno sabe, que nos parece interesante, para un poco ensanchar el conocimiento de todos y, no sé, conocer un poco más de cultura general. Así que muchísimas, muchísimas gracias, honestamente. Muchísimas gracias a ti, Jorge, y muchísimas gracias a ti, Albert, y a los demás. Hasta dentro de muy poquito.